Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube Asturiano y Familiar Crónicas de Asturias. En el vídeo de hoy, como podréis haber visto en nuestras redes sociales, en el título, en la miniatura y en la descripción, hablamos con Fernán, miembro de la Lliga Celta de Asturias, que ha atendido a bien a concedernos una entrevista en la que hablamos con él sobre tradiciones y ritos navidiegos asturianos. Así que no os perdáis este vídeo, miradlo hasta el final porque seguro que os resulta muy interesante, cronistas. Un elemento navidiego que está, si no en todas las casas, en casi todas las casas, y el árbol de Navidad. El árbol de Navidad, que en el caso de Asturias, yo creo que no apreciara por aquí, yo creo que hasta el entamo del siglo XX, incluso después, si tenemos en cuenta las crónicas y las fuentes, por ahí anduviera, no puedo decir una fecha exacta, y tampoco depende, claro, no es lo mismo en Bo, en Morea, que en Uvieu, ¿no? Pero bueno, vamos a poner que en el siglo XX, y lleva una cristianización del mítico árbol Yggdrasil, que era una festividad nórdica y germánica, que dio nombre a este periodo del año para los celtes, que es Yule, y escogióse el abeto por esa forma triangular que tiene, que, bueno, pues según el cristianismo hacía referencia a la Santísima Trinidad, ¿no? Por eso el árbol escogido por la cristiandad para usar en Navidad, ¿no? Aunque al mi modo de entender sigue siendo un elemento pagano y un elemento puramente nórdico y céltico. También el toro nadaliego, que lleva una tradición que tuvo desaniciado en Asturias hasta hace bien poco, ahora está resurgiendo con bastante punxo, y bueno, básicamente tratase de coger un tuero de carballo, que el por qué tiene que ser de carballo, pues tiene que ver mucho con el cálter sagrado que el carballo tiene para nosotros los celtes, ¿no? Y un árbol pues que está muy vencellado al mundo druídico. De hecho, en irlandés, en gálico irlandés, druid es carballo, es un árbol de carballo. Y lo que tenemos que hacer es ponerlo en el llaro, en una chimenea, a hamburiar desde el día 22-23 de Avientu hasta final de año. Supónse que mientras va hamburiando todo este tiempo, ese tuero va cogiendo masa, y esos povises tienen ese poder del equinoccio, del solsticio, perdón. Tienen ese poder, esa fuerza que tiene todo este proceso mágico, ¿no? Y esos povises mágicos tienen dos cualidades principales. Una de ellas es el cálter protector. Entonces había gente que cogía un puñado de esos povises y echábalo por enriba del tellado de casa. De ese modo, pues buscaba la protección de la casa de relámpagos, de bruxes, de este tipo de cosas, del novero, de este tipo de cuestiones, ¿no? Y otra cuestión que tenía como poder mágico estos povises y era la fertilidad. Y eran un garante de bonanza para el año siguiente. Estamos siempre hablando de sociedades agrícolas. Y entonces lo que hacían era, yo, después de hamburiar el tuero nadaliego, cogían y con los povises iban abonando la huerta o el campo de cultivo que fuera, para garantizarse un poquillín que el año fuera bueno, ¿no? Obviamente esto es bien prestoso y tiene su aqué, pero con el paso de los años también es verdad que las sociedades fanse más urbanas, y ese vencello ancestral que teníamos con el campo y con los ciclos de vida, los ciclos de las estaciones, va perdiéndose. Y anguaño, no solo en Asturias, sino también en otras naciones del arco atlántico, ese rito de hamburiar el tuero nadaliego está acamudándose
por mercar o facer un dulce, que lle el tueruna gallego, que lle un bizcochu relleno de crema y cubierto de chocolate, al que se ponen, bueno, unos engalanamientos allí, cada uno al gusto que quiera, y xíntase el día de Nadal o el día de Nochebuena y les mascaráis de invierno, ¿no? Estos mascaráis que, si bien les que estamos conociendo ahora tienen más un origen modernista, ¿no? Y que tuvieron muy perseguidos tanto por la iglesia como por las autoridades y tal, por el carácter irreverente y crítico que tenían las comedias con la sociedad y la burguesía de la dómina. Sí es verdad que hay también una parte que es no la de la comedia, sino la del propio Antroxu, en la que una serie de personas antróxense con formas de animales, formas zoomorfes o de seres de luz y tal, y van por ahí en plan procesión por el pueblo, a veces de ellas vegáis también pidiendo aguinaldo, que probablemente tenga mucho que ver con ritos muy ancestrales en los que esos mismos seres, en el momento en que se abre ese universo férico y el terrenal, en el que en el mismo espacio están conviviendo seres del otro mundo y seres terrenales, pues representaban de alguna forma o esos seres o bien protegíense de lo malo que pudieran hacer ellos esos seres, ¿no? Y quizá ves el origen de ese aguinaldo, de esa recollía de especie que daban en las casas por las que viven pasando, pues suponía yo una ofrenda de algún modo a esos dioses o a esos seres que garantizaban, bueno, pues la bonanza y el bienestar en el futuro, ¿no? Anguaño los aguinaldos y los antroxos y las comedias, bueno, pues van por las casas y tal, y lo que suelen dar a cambio de los aguinaldos y o recitar unos versos o darles una rama de lloreu o de carrasco, ¿no? Que, como ya sabéis, tanto el lloreu como el carrasco son plantas sagradas para nos, que ya ven de la dómina de los celtes, y bueno, tienen un carácter protector, que la gente lo que hacía era colingalos en riba de la puerta para proteger la casa de la entrada de malos espíritus. Otra cosa importante que yo creo que además tiene, desde mi punto de vista, un vencello con la nuestra cultura celta, y los estrechos, ¿no? Y era ese rito de San Silvestre, allá por el 31 de Avientu, en el que se collía a la mocedad, rapacinos y rapacines, estoy hablando de adolescentes, y se metían en una saca los nombres de los moces y los mozos, y una mano inocente, muy inocente, sacaba los nombres y según iban sacándolos, iban emparellándolos, ¿no? Y aunque no era una cosa vinculante, y decir, eso no los convertía en pareja ni los obligaba a nada, sí es verdad que por un tiempo tenían que hacerse afálagos y regalarse cosas, ¿no? Lo que sí es verdad es que obsérvase ahí cierto vencello con el matrimonio celta, en el sentido de que faise en un momento que es crucial para el mundo celta, que es el solsticio, y que además sabíamos que el matrimonio duraba un año y un día. Entonces parece a mí, que existe ese vencello, o pudiera ser una consecuencia de aquella tradición en nuestros días, ¿no?
Y bueno, cronistas, pues hasta aquí el vídeo de este fin de semana. Recordad que si os ha gustado el vídeo nos ayuda un montón que os suscribáis y que activéis la campanita de las notificaciones, cosa que es totalmente gratuita. También que compartáis este vídeo con todos vuestros amigos, amigas, familiares, etcétera, que todavía no sepan de estos ritos o tradiciones navideñas asturianes, que le deis un like al vídeo si queréis más contenido similar y que comentéis por aquí abajo todo lo que queráis. También que nos sigáis en nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, que está apareciendo ahora mismo en la pantalla. Nos vemos el domingo que viene a la hora de siempre, cronistas, a las 12 de la mañana aquí en Crónicas de Asturias. ¡Felices fiestas!